Hola, muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre y cuántos años tiene? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Segundo Cabanillas y mi edad es de 50 años. Muy buenas tardes, señor Segundo. Quería hacerle una entrevista pequeña sobre el gobierno de Alberto Fujimori y una de las preguntas es, ¿cuáles considera que fueron los principales problemas económicos y sociales que vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Bueno, en el gobierno de Alberto Fujimori en Perú, mi opinión, se vivieron una serie de problemas económicos, políticos y sociales que han sido objeto de críticas y controversias. En el ámbito económico, si bien implementaron medidas de estabilización y liberalización, que lograron reducir la inflación y controlar la crisis económica. También se produjeron casos de corrupción y violaciones a los derechos humanos en la gestión económica del gobierno. La segunda pregunta es, ¿qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori y por qué fueron o no efectivas? Bueno, opino que si bien las medidas implementadas durante el gobierno de Fujimori lograron controlar la inflación y estabilizar la economía en el corto plazo, también generaron desigualdades sociales y afectaron a los sectores más vulnerables de la población. La efectividad de estas medidas es discutible, ya que si bien lograron cumplir su objetivo inicial de reducir la inflación, también tuvieron consecuencias negativas en términos de desigualdad y precarización laboral. La tercera pregunta es, ¿qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Bueno, durante el gobierno de Fujimori en el Perú, se implementaron algunas políticas sociales destinadas a abordar la pobreza y la desigualdad en el país. Una de las medidas más destacadas fue la creación del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria, si no recuerdo si era el PRONOA o PRONA, algo así, que buscaba proporcionar alimentos a las familias más necesitadas y combatir la desnutrición. Además implementaron programas de transferencias condicionadas como el programa Juntos, que otorgaba apoyo económico a familias en situación de pobreza extrema, a cambio de que cumplieran con ciertos requisitos en educación y salud. Estas medidas también pues, tenían como objetivo reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables de la sociedad. La cuarta pregunta, ¿qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario de Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Las medidas pues, implementadas en el gobierno de Fujimori para combatir los grupos terroristas, pues que era el MRTA y Sendero Luminoso, fueron necesarias en un contexto de violencia y conflicto interno que afectaba gravemente la seguridad y estabilidad del país. La lucha contra el terrorismo era una prioridad en ese momento y se requerían acciones contundentes para proteger a la población y restablecer el orden público. En general, considero que la lucha contra el terrorismo debe llevarse a cabo dentro de un marco legal y respetando los derechos fundamentales también de las personas. Es crucial encontrar un equilibrio entre la seguridad de la población y el respeto por los derechos humanos, evitando la impunidad y garantizando la justicia para todas las víctimas de la violencia política en el Perú. La memoria histórica de ese periodo debe servir como un recordatorio de la importancia de proteger de los derechos humanos, incluso en situaciones de conflicto y crisis. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas.
¿Qué opinas sobre esta política? Bueno, la campaña de control demográfico que consistió en la esterilización forzada a miles de mujeres, que bueno, fue especialmente a las campesinas e indígenas durante el gobierno pues, de Fujimori. Fue una violación grave de los derechos humanos y una afrenta a la dignidad y autonomía de las mujeres afectadas. Esta política pues, coercitiva y discriminatoria tuvo un impacto devastador en, en la vida de muchas mujeres que fueron sometidas a procedimientos médicos sin su consentimiento, informados sin respetar su integridad física y emocionalmente. Es fundamental condenar en los términos más enérgicos este tipo de prácticas que vulneran los derechos reproductivos y la autonomía de las mujeres, perpetuando pues estereotipos de género y discriminación. Bueno, la esterilización forzada es una forma de violencia de género que atenta contra la libertad y la dignidad de las mujeres y deja secuelas físicas y emocionales, profundas también en las víctimas. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? La libertad de expresión es un pilar fundamental de la democracia y un derecho humano esencial que debe ser protegido y promovido en todo momento. La censura y la represión de la prensa son prácticas antidemocráticas que atentan contra la pluralidad, la transparencia y la rendición de cuentas en una sociedad democrática. Es fundamental garantizar la libertad de prensa y proteger el derecho de los ciudadanos a acceder a información plural. También verás para fortalecer la democracia y promover el respeto por los derechos humanos en el Perú y en todo el mundo. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Bueno, que yo recuerde, la caída del gobierno de Alberto Fujimori en el año 2000 estuvo marcada por una serie de eventos que desencadenaron su renuncia y posterior la salida del país. Uno de los elementos clave fue la difusión de videos que evidenciaban actos de corrupción en su gobierno, lo que generó fuerte rechazo por protesta de la población, que si no me equivoco fue por su asesor Vladimiro Montesinos. Bueno, además también hubo denuncias de fraude electoral en las elecciones presidenciales de ese año, a lo que aumentó la presión sobre el gobierno de Fujimori. La presión internacional, la crisis política interna que llevaron a la renuncia de Fujimori desde Japón, donde se refugió inicialmente, posteriormente se convocaron nuevas elecciones en las cuales Alejandro Toledo resultó elegido como presidente, marcando el fin de la era de Fujimori en el poder. Las consecuencias de la caída del gobierno de Fujimori fueron significativas para el país. Por un lado, se evidenció la fragilidad de las instituciones democráticas y el impacto negativo de la corrupción y el autoritarismo en la sociedad peruana. Por otro lado, también se abrió pues, un proceso de transición hacia la democracia con la promesa de un nuevo comienzo y las oportunidades de fortalecer las instituciones y el Estado de Derecho en el país. En mi opinión, pues también la caída del gobierno de Fujimori representa un momento crucial en la historia política del Perú, que permitió abrir un nuevo capítulo de renovación democrática y búsqueda de justicia. Y a pesar pues también de las dificultades y los desafíos que enfrentó el país.